Aleluya, mi Dios, te damos gracias, Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esta oportunidad y esta bendición que nos da de estar en su casa? Usted se fija que muchas de las veces venimos abatidos y que cuando entramos a la casa de Dios y comenzamos a adorarle, nuestro espíritu comienza a tener una calma. Lo que es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Si nosotros comprendiéramos esta parte de nuestra vida, nosotros adoráramos al Señor en casa. Escuchamos un predicador que decía: en los hogares ya no se adora a Dios, en los hogares ya no se oye alabanza, ya no se canta. No estoy hablando de poner el CD, estoy hablando de que usted abra sus labios en su hogar y comience a darle adoración al Señor. Y a veces la adoración, la adoración al Señor no se limita a los cánticos lentos. La adoración al Señor, usted puede estar cocinando, usted puede estar barriendo y usted puede estar dándole gloria. Señor, tú eres digno de ser alabado. Te alabo, te bendigo, papá. Eres lindo, eres hermoso. Señor Jesucristo, gracias por la salvación, por causa de tu sacrificio. Espíritu Santo, gracias porque habitas en mí, porque dice tu palabra que tú depositaste ese tesoro en un vaso de barro. Somos barro, somos polvo. Sin embargo, la gloria de Dios habita en nosotros, o sea, su presencia. Amén. Como ustedes ya miraron, tenemos la serie que lleva por nombre De lo físico a lo espiritual. Y hemos venido hablando temas que son de mucha importancia, muy relevantes para el día de hoy, puesto que son temas que tratan con los 5 sentidos. Estos 5 sentidos ya los han aprendido en la escuela, ya lo hemos repetido aquí, que es el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Entonces, esto lo hemos venido aplicando de lo físico a lo espiritual. Tenemos 5 sentidos físicos, por ende son los que nos ayudan a ser como sensoriales, a poder mirar lo que nos conviene, lo que no, a poder percibir por las aromas, nuestra nariz, etc. Entonces, esto se pasa al ámbito espiritual. Enseñamos también que Adán comenzó no solamente viviendo con sus 5 sentidos físicos, sino con 10, ¿verdad? Porque tenía activos los 5 sentidos espiritualmente hablando. Entonces, los 5 sentidos que el Señor nos dio en el jardín del Edén, hablando de Adán, no eran para que el hombre fuera esclavo de los 5 sentidos, por decir así. Los sentidos nos engañan y nos traicionan. Hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no siento. Ahí estás siendo guiado por tus sentidos. Hoy no quiero ir porque prefiero irme con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, etc. Ahí te está guiando por tus sentidos. Sin embargo, el Señor Jesús quiere que nos guiemos por su palabra, formando un carácter. Es ahí donde viene, mi cuerpo no quiere, mi alma no quiere, estoy cansado, pero sé que si voy a la casa de Dios y me pongo en sus manos, obedeciendo la palabra, yo hago mi parte, el Espíritu Santo hace la suya. ¿Cuántas veces lo hemos visto en las vigilias? Gente que llega a las 7:30 bostezando, son las 7:30, pero entra, se sincera con Dios y aprovecha el tiempo. Y a veces hasta han dicho algunos de ustedes: no podemos seguir, ¿verdad, hermano Blanca? Le podemos dar hasta el amanecer, porque hay un sentir. Ponemos nuestros sentidos enfocados a las cosas de Dios. Bueno, el caso de hoy, la prédica de hoy, vamos a llevar el tema el olfato saludable. Así se llama el tema. O puede poner, en vez de el olfato saludable, puede poner un olfato saludable, que es el que nos va a convenir a nosotros tener en nuestra vida. Ya terminamos, comenzamos hablando de lo que fue el oído. Comenzamos hablando del oído. Ya enseñamos como 4, 5, 6 enseñanzas de lo que era el oído espiritual. Concluimos la semana pasada con lo que fue la vista. Y hoy vamos a comenzar con lo que es
el sentido espiritual del olfato, o sea, la nariz. Amén. Así es que usted va a mirar lo importante que es tener un olfato espiritual bueno, como así creo yo que le importa tener un buen olfato, pues físico. Hay una anécdota que ya muchos de ustedes la han escuchado, creo yo. Muchos de ustedes han escuchado esta anécdota. Y escuchen, los sentidos pueden traicionar. El sentido físico puede traicionarnos. Sin embargo, el sentido espiritual es el que debe de mantenerse siempre a la orden del día, guiado por el Espíritu y la palabra de Dios. Ahí va la anécdota. Los que ya lo escucharon, aguántenme el corto. Cuenta la historia de esquimales, hombres cazadores por allá, muy al norte, que ellos en una ocasión tuvieron una idea respecto a cazar lobos, también osos. Pero como era un poquito batalloso, pues a ellos se les prendió el foco, agarraron un cuchillo, un sable de doble filo y lo llenaron de sangre. Al llenarlo de sangre, esta sangre la congelaron. Al estar congelada la sangre cubriendo el cuchillo, pues era como un sable bañado de sangre congelada. Y la hoja de dicho sable, o navaja, o cuchillo, pues no dañaba, puesto que estaba cubierta de sangre. Es como que si fuese una paleta de sabor jamaica o fresa roja, pero detrás o dentro de esa paleta estaban unas hojas muy filosas, hablándose de cuchillo. Ellos optaron por poner la navaja, el cuchillo parado, para poder cazar a los lobos y a los osos. Ellos lo dejaron ahí 1 o 2 días y se encuentra un oso extraviado de la manada, un lobo extraviado de la manada. Por su olfato, él es guiado a buscar dónde hay sangre. Él llega, está el sable parado, duro, rígido, y comienza el lobo a lamer dicho sable bañado con sangre. Comienza a lamerlo y saborea la sangre, puesto que son carnívoros. Al estar lamiendo, pues el calor y el vapor de su hocico y el estar lamiendo, pues comienza a derretir la sangre congelada. El pobre lobo no se da cuenta, porque mientras más se derrite la sangre, pues se desespera más ¿a qué? A comer esa sangre. No se da cuenta que ya el cuchillo ya estaba filosito, brillosito, y la sangre que se estaba comiendo era la de su propia lengua. Por causa de estar lamiendo, se terminó la sangre congelada. Ahora le llegó al sable. Entonces, ¿qué pasó? Su lengua estaba cortándose y estaba bebiendo su propia sangre. A las horas llegaron los esquimales, estos hombres cazadores, y miran al lobo tirado y desangrentado. Todo por haber seguido el instinto físico de lo que es un buen olfato físico, pero el buen olfato físico lo llevó a su propia muerte. En nuestro caso, nosotros como cristianos debemos, es un deber, no es de que si quieres, debemos de tener un discernimiento, un olfato a la orden del día, para saber si nos están engañando, para saber si hay un plan del diablo satánico que nos quiera destruir, para mirar dónde está el meollo de la situación que viene en contra de nosotros. Para esto, pues vamos a abordar la Biblia, para ver qué la Biblia nos puede enseñar. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, por favor, tenga cuidado cómo usted está oliendo, porque puede ser que todo lo que usted huele le apesta, todo donde usted se acerca huele muy bien, o todo donde usted está y lo que huele más o menos. Es necesario tener un olfato calibrado, un olfato
que podamos ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Ahora escuchen, por favor. Dice el escritor Juan en 3 de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Este es un deseo de Juan a uno de sus consiervos. Amado, 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está el punto. La palabra clave es alma. Seguimos. El orden que Dios desea hoy en nuestras vidas es que primeramente presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Antes en el templo se le ofrecía otro tipo de sacrificio de animales en el templo que eran irracionales. Sin embargo, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos preguntarnos, ¿qué es el cuerpo? Porque aquí Pablo nos está instando, invitando, persuadiendo a que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, de racionamiento, de raciocinio. Presenten vuestros cuerpos. Ahora, debemos preguntar, ¿qué es el cuerpo? Si Pablo nos dice que presentemos vuestros cuerpos, ¿qué es el cuerpo o de qué se compone? Bueno, ahí le va. El orden que Dios desea hoy en nuestras vidas es que primeramente presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El cuerpo, la palabra cuerpo viene del latín corpus y es el conjunto de las partes que componen el organismo del ser humano. El conjunto de las partes del organismo que componen al ser humano. El Señor desea que le glorifiquemos con todo nuestro cuerpo. Había por allí una filosofía en los tiempos de Jesús, de Pablo. Los griegos pensaban, aún esa doctrina se metió en los Corintios, creo, que está bien que nosotros adoremos a Dios con el espíritu, con el alma. Mientras estemos en la iglesia, levanta mano, da tu ofrenda, grita gloria a Dios, pasa al altar. Está bien en el espíritu. Pero ellos decían, no tiene de malo que tu cuerpo, que se va a la basura, se va al polvo y se los comen los gusanos, pues en la iglesia lo de la iglesia y lo del cuerpo en cuestión a placeres de la vida, dale rienda suelta. Borrachera, drogadicción, fornicación, adulterio. Dios no tiene problemas con eso, decían estos inteligentes. ¿Qué de inteligentes? No tienen nada. Más bien eran amadores de los deleites, amadores de las cosas que tienen que ver con el deleite carnal. No es nuestro caso. La Biblia habla que nosotros presentemos no solamente nuestro espíritu, sino que habla en una palabra completa, nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está completo o compuesto de 3, que es el espíritu, es el alma y es el cuerpo. Ese es el orden bíblico, porque nosotros somos espíritu primeramente. Usted sin cuerpo sigue siendo una persona porque es espíritu. Segundo lugar, tiene un alma. El alma es donde están los pensamientos, las decisiones, las emociones, el intelecto, etc. Ahí es donde está todo lo que usted va a dar paso y tomar decisiones buenas como malas. Y el cuerpo es donde se manifiesta tanto el espíritu como el alma. Y que es, en este caso, el transporte que Dios nos ha permitido tener aquí para conducirnos en la vida. ¿Ok? Por eso no podemos decir que el cuerpo es uno, que el alma no, es un complemento. ¿Ok? Perfecto, avanzamos. Antes en el templo se le ofrecía otro tipo de sacrificio de animales en el templo que eran irracionales. Ya lo entendemos. Romanos 12:1, ya lo leí.
Debemos preguntarnos qué es el cuerpo, también ya lo desglosé. Ahora, primera carta a Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero darte una mala noticia por si todavía te estás manejando en tu ego, en tu yo y en el que te crees que eres dueño de ti mismo. Desde el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dejamos de ser dueños de nosotros mismos, si me puede entender esa palabra. Antes se supone que hacíamos lo que queríamos. Hoy no. Hoy estamos, la palabra de Dios es como un freno en nuestra vida para poder hacer lo que nosotros querramos. Este es el GPS, se lo he dicho, el GPS. Este es el mapa y las instrucciones de cómo debemos conducirnos en la vida. Póngame el tema que usted quiera, en la Biblia lo encontrará. ¿Cómo me quiero conducir, como esposo o como hijo? Ahí está. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, o sea, no los hagan enojar, no los molesten, etc. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque el que honra a su padre y a su madre, hay una promesa que es darte larga vida en la tierra. Y así sucesivamente en el matrimonio. Esposos, cuidado a tu esposa como un vaso que es más frágil. Esposas, sométanse a sus maridos. Y así sucesivamente, si hablamos del pastor, el cuidado a las ovejas, el liderazgo, el cuidado y el respeto a los que están al lado, a la iglesia, a las congregaciones, no hagan acepción de personas. Si entra un rico y un pobre, no me pongas al rico aquí y al pobre me lo dejes allá, porque apesta, porque viene mal vestido. No, póngame el tema que usted quiera y la Biblia le va a enseñar de lo que usted quiera aprender. E incluso Pablo, o fue Pedro, que dice: a nosotros el Señor nos mandó en enseñarle toda la escritura, no limitarnos a nada. ¿Eres algo? Ya, que Dios te bendiga. Le decía hoy, venía platicando con mi esposa: voy a renunciar al pastorado, mi amor, la cosa está difícil. Hablaba con el pastor Sergio ayer también, y estábamos hablando de lo difícil que es ser pastor, del sufrimiento del pastor, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto no es así. Hermano, ya yo le prediqué salvación, se acabó. No hay más tema en la Biblia. I'm sorry for you. ¿De qué se trata el cristianismo? De saber que soy salvo. Ya. No. Tiene vasto conocimiento. Hay muchas cosas por las cuales debemos de hablar para aprender. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. 1 Corintios 8, 6, 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Fuiste comprado, ya no eres dueño de ti mismo. Ahora le perteneces a Cristo Jesús. Entonces, si fuiste comprado, dice Pablo, pues glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tú glorifícale con tu cuerpo y con tu espíritu, dando la enseñanza y contradiciendo la filosofía que con el espíritu se alaba a Dios y que con el cuerpo se peca. Por eso Pablo dice: glorificar a Dios en vuestros cuerpos y, ahí está, en vuestro espíritu. Los 5 sentidos principales son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y estos nos fueron dados para usarlos y ejercitarlos para diferenciar entre lo bueno y lo malo. El problema aquí es de que muchos de nosotros, escúchenme bien porque ya vamos a entrar en lo grueso, muchos de nosotros, aún teniendo la luz de Jesús frente a nosotros y la palabra de Dios, que es la lumbrera en nuestro caminar, estamos ciegos, siendo guías de ciegos, con todo y que estamos dentro de la iglesia. Muchos de nosotros que pensamos escuchar muy bien, escuchamos más bien las voces satánicas, las voces filosóficas, las voces de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, etcétera, que la voz de Dios.
Y eso se refleja en nuestro comportamiento. Eso se refleja en nuestro estilo de vida. Que podamos nosotros gritarle al mundo: estoy sano de mis 5 sentidos, pero con nuestro estilo de vida estamos reflejando que estoy sordo, ciego, mudo, y no es la canción de la Shakira, Reflejamos otras cosas. Entonces, yo cuando terminé la serie Reedificando Murallas, pues yo inspecciono tanto mi vida, yo los observo a ustedes. Cuando yo concluya esta serie, lo voy a seguir observando. Y es ahí donde yo le voy a decir al Señor: ¿continúo pastoreando o yo vivo para mi esposa, para mi hija y para mí? Porque si tenemos clara la palabra de Dios, que debemos, porque es deber, cambiar nuestro estilo de vida y obedecer la palabra de Dios, y si no hacemos nada, entonces podría decir como líder pastor, la congregación ya sabe, ya entendió, no quiere vivir. Señor, ¿me puedes cambiar a otro lado o renuncio al pastorado? O caminamos juntos o cada quien que haga lo que quiere. ¿Qué quiere usted? Mi labor es seguir visitando su hogar. Mi labor es, aunque yo no quiera, aunque usted no quiera, en cierta manera, entrometerme un poquito en su vida si usted dice que es, ¿qué? Feligrés de esta congregación, porque yo voy a dar cuenta. Entonces, si yo veo que no hay cambio, reedificando murallas, ¿de qué te sirvió, hermano? Reedificando murallas, ¿de qué le sirvió a los hermanos de acá? Era profunda esa palabra, ¿sí o no? Preciosa. Nehemías peleando por construir lo que Dios le mandó. Mi pregunta es: ¿estás peleando por construir lo que Dios te manda en tu matrimonio? ¿En tu vida laboral? ¿En tu vida física? Hermano, no entiendo en tu vida física. Ayer tuvimos una tamaliza rica. ¿Estás construyendo en el cuidado de tu cuerpo? ¿O no te importa si Cristo te quiere usar o no? Llenos de grasas, de sales, de azúcares, etc. No nos importa, no hay visión. Estamos ciegos. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia de Cristo? Y más triste, con las malas noticias que se disparan por internet y demás. Y lo que seguirá, el lastre que seguirá saliendo, la basura que seguirá saliendo. Si el justo con trabajo se salva, ¿qué será de aquellos que no quieren vivir el verdadero cristianismo? No se asuste con lo que voy a decir. Habemos cristianos que seguimos amando el pecado. ¿Algún amén? Habemos cristianos que seguimos amando, saboreando, disfrutando el pecado. No es mi deseo, pero yo creo que si Dios ya empezó a purificar la iglesia, la gran comisión no se va a salvar tampoco, porque somos la iglesia de Jesucristo. Había una caricatura, un cartoon que presentaba cosas asquerosas, y discúlpeme, pero me es necesario aplicar esto. No es promoción, pero por ahí recuerdo cuando yo era más pequeñito, una caricatura que por ahí hasta grosera, Ren y Stimpy. ¿Cuántos cristianos se consagraban viendo eso? Levanten la mano. Esos monitos, uno de ellos era gordo y narizón, y cuando su panza estaba inflada, despedía flatulencias. ¿Y saben cómo lo presentaban? Agarrando su flatulencia, su gas verde, y lo abrazaba. Lo que él despedía de desecho gaseoso, lo traía ahí. ¿Sabía que en la vida del cristiano sabemos que hay cosas que son desecho para nuestra vida
y todavía seguimos amándolas. Todavía seguimos, ay, no la puedo soltar, porque tengo miedo de soltarlo. Si se va esto, ¿qué seguirá? Y decimos que tenemos a Dios, que hay guianza de Dios, que hay Espíritu de Dios aquí. ¿Será verdad? El hermano Leo, ¿por qué en esta tarde está predicando así? Que nos hace reflexionar, pensar, y no tiene compasión de poner el dedo en la llaga. Porque, hermano, los tiempos son malos y se van a poner peores. Y me va a hacer de mucha tristeza el poder ver que hay un pueblo que avanza y camina, y que solamente yo te pueda ver diciéndote un adiós. Y no un adiós en cuanto a dejarte a ti porque puedes estar dentro. Un adiós en el ámbito espiritual, de que todos van creciendo, de que todos van madurando. Y yo tristemente no me puedo quedar contigo. Dios nos ha llamado a una misión, a un avanzar, a un amarnos, a un respetarnos, a un buscar el bien los unos con los otros, a un ganar almas, aún meternos con Dios en oración. Pero esto es de aquellos que deciden seguir a Dios con todo el corazón. Quisiera decirle, dile a tu hermano, limpiémonos las narices. ¿No será que hay mucha suciedad que no olemos dónde está la fragancia de Dios? Porque si oliéramos dónde está la fragancia de Dios, no saliéramos de los altares, tuviéramos nuestro closet y nuestro cuarto lleno de lágrimas, lleno de peticiones colgadas, tuviéramos nuestro cuarto lleno de un clamor a tal grado, ¿por qué no decirlo? Haciendo alusión a la película de Cuarto de Guerra, cuando llega aquella persona y entra al closet, aquí se siente ¿qué? La presencia de Dios. Mi pregunta es, si voy y te visito esta noche, ¿hay presencia de Dios en tu casa? ¿Cómo estamos matrimonialmente? ¿Cómo estamos familiarmente? ¿Cómo vamos a terminar el año, hermano? ¿Con un buen olfato? ¿O nuestras narices se están cayendo porque están podridas? De que no hemos ido a oler el olor fragante de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de buenas obras, de buenas actitudes, sino que nuestra nariz se está pudriendo, se está cayendo en pedazos, se ha cancerizado, y aún lo de Dios ya no lo podemos percibir. Este es el tiempo de reflexionar. Casi le decimos goodbye al 2018. Entrará, si Dios permite, un año más. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿De tu compañero? ¿Qué va a ser de ti? ¿Seguiremos iguales? ¿Estancados? ¿En una mecedora? ¿En un columpio? ¿En un elevador? ¿Sube y baja y no vamos a ningún lado? Aleluya. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. El enemigo de nuestras almas sabe que si pierde o extravía nuestros sentidos, podrá confundirnos en cuanto a la salvación en Cristo. Él sabe, el diablo sabe, que si nosotros nos descuidamos y le permitimos escuchar la voz del diablo, él nos desenfocará de la voz de Dios. El diablo sabe que si nosotros, en vez de tocar la presencia de Dios, nos vamos al pecado, él sabe que nos vamos a desviar. Él sabe que si dejamos de oler la presencia de Dios,
vamos a estar oliendo otras cosas en el sentido espiritual que no son agradables a Dios. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está loco. Pablo, ¿por qué hablas de Eva? Eva, fue engañada y sus sentidos se extraviaron. La palabra de Dios dice que Eva escuchó la voz de Satanás. ¿Y qué pasó? Con que Dios dice que si comes de ese fruto, tú morirás. No vas a morir. A eso se le llama un sentido extraviado. Cuando tú sabes que a Dios no le agrada algo que tú estás haciendo, tus sentidos se están extraviando. Porque con todo y de que tú escuchaste la voz de Dios y te dice: hijo mío, no lo hagas, no te metas en eso, por favor, no ejecutes eso, y nosotros lo hacemos, estamos extraviándonos de nuestros sentidos espirituales y siendo guiados por la voz satánica del diablo y en muchos de los casos por nuestra propia carne. ¿Qué le gusta a esta carne? Los placeres. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley. Qué precioso es este texto. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo leían? Claramente. Y ponían, ahí está la palabra clave, el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Escúchenme bien y pongan atención. Aquí está la respuesta para ti, para si tú te has preguntado: ¿por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos, por más años que tienen el cristianismo, no avanzan? No los veo que tienen cambio, no hay transformación. Porque cuando se escucha la palabra de Dios, es necesario que pongamos nuestros ¿qué? Sentidos a la voz de Dios. Estuviera el presidente Donald Trump, todos calladitos y ahí viéndolo bien. Si no le agrada el presidente, se iría. Pero si estuviese aquí y usted se quedara allí viendo qué dice, su speech, su plática, su discurso. Ahora, cuando usted está escuchando a un hombre de Dios como yo, finito, terrenal, pecador, y usted se acostumbra tanto en verme a mí, puede equivocarse porque puede decir: ay, otra vez, a ver qué trae el pastor. En vez de decir: ¿qué me va a hablar Dios esta tarde? Independientemente el vaso de barro que se para aquí a proyectar la palabra, independientemente. Era una de las cosas que yo he venido hablando en cuestión a mi testimonio de vida, que antes salían las personas y que decían: qué bonito estuvo el servicio. Platicábamos afuera en mi juventud, cuando estuve viviendo en Juárez con los jóvenes en México. Salíamos y qué bonito estuvo la palabra. Otro joven decía: el Señor me habló a mí. Ahora ya a nadie le habla Dios. Ahora todos decimos: tuvo buena la prédica, pero a nadie le habló Dios, que es muy diferente, ¿sí o no? Una cosa es decir: qué bonita prédica. Otra cosa es decir: Dios me habló porque me confrontó, me hizo ver que soy un pecador, me hizo ver que estoy mal delante de su presencia, me hizo saber por su palabra que si no me compongo, viene juicio, viene disciplina hacia mí. ¿Quién dice eso? Nadie, porque no nos conviene decirlo. Nos quedamos calladitos. ¿Y a dónde van a ser los tacos? ¿Dónde va a ser el café? No lo digo por usted, lo digo para usted. Que pudiéramos cambiar nuestro vocabulario. Lo he dicho, qué bonito, que en una ocasión, qué bendición,
En nuestros cultos, si acabó el culto, ya cada quien se puede ir. Ya son las 5, pero gente tirada por allá orando, otro orando por la otra persona allá. Llanto, gemido, clamor. ¿Qué pasa? La palabra me habló, la palabra me contristó en cierta manera, pero a la vez me da gozo porque me habló, me confrontó. Esos eran los verdaderos cultos pentecostales, los verdaderos cultos donde el poder de Dios se movía. Entramos orgullosos y salimos orgullosos. Entramos con el peinado, el perfume, con la pompa y así salimos. Ya no se trabaja en la humildad, ya no se trabaja en el ser mansos. Recuerden, Jesús fue manso. El hombre más manso en la tierra se conoce después de Jesús. ¿A quién? A Moisés. Dice la Biblia que no hubo hombre tan manso como Moisés. Y Dios lo tenía que dotar de mansedumbre. ¿Por qué? Porque lidiar con un pueblo de 2 millones, de 3 millones no era fácil. Hay que tener mansedumbre para cuando ve que se levanta una oveja. Ay, Padre, a esta sierra tranquilo la dejo pelada, porque ya no la aguanto. Y así sucesivamente. Cada hombre de Dios tuvo una característica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a una forma de vivir, unos mansos, otros sabios, etcétera, etcétera. Es necesario, hermanos, crecer en Cristo, caminar en Cristo, y que podamos salir hacia afuera y decir, Dios me habló. Y no solamente, ¿te gustó la palabra? Una cosa es que te guste, a otra cosa es que te hayan hablado. Muy distinto. Vaya a las mega iglesias y usted va a escuchar, me gustó, estuvo bueno. Nadie dice, wow, nadie sale triste. ¿Sabía usted que la palabra de Dios también acarrea tristeza, pero para bien? ¿Sabía usted eso? Para bien. Porque cuando usted está mal, le da tristeza cuando lo están corrigiendo. Pero esa tristeza también sale a flote, ¿qué? El gozo después. Por una corrección, no de odio, sino de amor, de amor. Y esas correcciones las necesitamos. En pocas palabras, Sancho Panza, Don Quijote, bájate de tu caballo y comencemos a caminar en humildad. Es por cierto importante notar dónde están ubicados los sentidos del hombre, en el hombre. Veamos la siguiente ilustración. Notemos que en el cuerpo están ubicados los órganos como son la nariz, la lengua, el ojo, el oído y las manos. Pero los sentidos están ubicados en el alma. ¿Sabía usted? Una cosa es el órgano, otra cosa son los sentidos. Porque usted podría decir, hermano Leo, los sentidos se encuentran aquí. Mire, esto es el sentido de la nariz. No, esa es la nariz. Esa es la nariz. No se equivoque. Los sentidos se van a ir aún cuando usted muera. Los sentidos siguen vivitos y coleando. Ahorita vamos a corroborar eso. Santiago 2:26 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. En el caso de Lázaro, vamos a estudiar esta parte para mirar que el sentido no es esto, no es esto, no es esto. Esos son los órganos.